Feliz día chicos, ¿cómo están? Por aquí Patricia Valdés nuevamente. El día de hoy vamos a tocar el tema de intersecciones semaforizadas. Esta clase va a estar dividida en dos partes, en dos videos. Una primera parte donde vamos a tocar todas las generalidades, tanto de semáforos como de intersecciones semaforizadas. Y una segunda parte donde vamos a tocar el tema de lo que es el capítulo de intersecciones semaforizadas del HSM 2010. Bueno, primero que todo quiero que vean una imagen mientras vamos, como quien dice, viendo un videíto por aquí. Esto que está aquí es un cruce de peatones en Tokio, uno de los más famosos y complicados del mundo. Una de las cosas, digamos, más espectaculares que tiene el tema y el asunto de vialidad o de la área de vialidad de la carrera de ingeniería civil es que pues como funciona con elementos que en el día a día estamos tocando, eso hace y permite que se nos facilite muchísimo la jerga y la manera de trabajar con ellos. Entonces, lo que procedemos generalmente a aprender no son cosas tan complicadas porque en su mayoría estamos relacionados con ellos. Eh, Diferencia, por decir algo, con la parte de la carrera de electricidad o los sistemas de instalaciones sanitarias que aun cuando estamos viendo, nosotros vemos el agua y su comportamiento, internamente no sabemos qué está pasando. Es por ello que, bueno, a pesar de que el tema hable y conste, o sea, el título sea intersecciones semaforizadas, una de las cosas que llama la atención es que realmente nos pide como profesores enseñarles, básicamente es acerca de los semáforos. Entonces, em, aquí tenemos un grupito de semáforos, ¿verdad? Según el HCM, el Highway Capacity Manual del 2010, ellos definen a los semáforos como dispositivos que regulan el paso de los vehículos a través de una intersección mediante el uso de indicaciones luminosas de color rojo, amarillo, verde y violeta. Esto porque, bueno, recuerden que el HCM es de Estados Unidos. Eh, los semáforos pueden funcionar bajo tres tipos de modalidades generalmente, con tiempos fijos, accionados por el tránsito o parcialmente accionados por el tráfico. Em, Sin embargo, ahora hay muchos países como Estados Unidos, perdón, como España, que ellos ya no definen como el color amarillo, sino como el color ámbar. La diferencia en la prioridad de paso de las intersecciones no semaforizadas es bastante, digamos, diferente o difieren en bastante situación con respecto a un semáforo. Siempre es muy importante saber por qué vamos a colocar un semáforo. Recuerden que en un semáforo damos prioridad de paso y las vamos manejando de acuerdo a las necesidades o requerimientos que se tengan, porque para eso se realizan aforos y estudios para saber y determinar qué tiempo se necesita para hacer cada movimiento y que la capacidad de la vía se mantenga, los niveles de servicio se mantengan y sea como para el conductor y para los peatones. Sin embargo, las intersecciones no semaforizadas, ellos tienen generalmente una prioridad de paso. Y esa prioridad de paso viene dado por la importancia. Ejemplo, cuando ustedes están en Mérida y van por el centro, ustedes saben que las avenidas son las que van bajando y las perpendiculares son las calles. Y siempre, cuando ustedes están en un cruce, si ustedes vienen por una avenida, tienen prioridad de paso. Por ende, en teoría, porque eso ya obviamente proviene de las costumbres de la localidad, no sé si se han dado cuenta que por ende ustedes deben pasar y los que están en las transversales deberían detener para darles el paso. Cuando está el uso de un semáforo, eso no ocurre de esa manera. Quien tiene la luz verde es quien tiene la prioridad de paso. La capacidad de una vía no se puede aumentar en intersecciones no semaforizadas. Recuerden que la capacidad al final es un volumen, vehículos por hora. Y en cambio, cuando usamos semáforos podemos aumentar la capacidad dándole o robándole unos segundos de verde a la vía que esté más congestionada y que necesitamos que avance más, y eso va a generar que el volumen sea mucho más grande, y por otra parte le quitamos al que tiene menos volumen y que no necesita, digamos, en ese momento tanto,
no está llegando al límite de su capacidad. Entonces el semáforo nos da una flexibilidad para jugar con lo que es la oferta y la demanda. Es decir, si tenemos dos vías, ¿verdad?, que se están cruzando perpendicularmente y están separadas por un semáforo, y una de esas vías tiene una demanda de generalmente, por decir algo, de 700 y la otra es de 400, entonces nosotros sabemos que la de 700, pues evidentemente se le puede jugar de agregar un poquito más de segundos, y la de 400 se le quitan, o el espacio no tiene que ser tan grande. Y ahí vamos jugando con ese tipo de cosas, de las ofertas y la demanda. Las intersecciones semaforizadas. Esto es una intersección semaforizada, ¿sí? El Ayuntamiento de Madrid más o menos define a ese tipo de intersecciones como en que indica, aquellas que están reguladas permanentemente o mayoritariamente mediante sistemas de luces que establecen las prioridades de paso por la intersección. Bueno, y el uso de este tipo de intersecciones puede llegar a ser de gran ayuda en el momento de congestiones vehiculares. Digamos, cuando, por decir algo, hay una situación de una manifestación o algún evento que va a cambiar el comportamiento normal del tráfico, del tránsito, pues se puede jugar con los semáforos de manera de que ellos puedan facilitar, evitar la congestión vehicular o hacerla más fluida. Además de que siempre mejora la seguridad en el momento de los choques. Técnicamente debería haber un menor número de choques y es una de las razones por las cuales se justifica la instalación de un semáforo. Y pues aparte de eso apoya diferentes estrategias de transporte. Si ustedes colocan, como el caso del trolebús, que empieza a funcionar de manera paralela y simultánea con las vías, con las ramas vehiculares, entonces pues la mejor forma de adaptar ese sistema a que en conjunto, junto a las bicicletas, junto a los motorizados, junto a los vehículos, se puedan comportar adecuadamente, pues el semáforo es esa situación que ayuda a darle prioridad absolutamente a todos. Siempre se recomienda que los semáforos son conocidos como dispositivos que deben contar con un diseño simple y deben tener un mantenimiento regular que siempre garantice el funcionamiento adecuado de los mismos durante el tiempo esperado. Eso no necesariamente ocurre. La gente piensa que un semáforo se colocó y bueno, hasta los años 1600, y no puede ser así. Ellos necesitan bastante mantenimiento y bueno, más adelante cuando veamos las partes se van a dar cuenta de pequeños detalles que quizás no sabían respecto a los semáforos. De las cosas más importantes de los semáforos no es solamente contar con un diseño simple y un mantenimiento adecuado, sino que también la ubicación. Se debe tratar de que esté en un lugar estratégico, y ese lugar estratégico lo que nos va a facilitar es una visibilidad adecuada. Generalmente en el montaje de un semáforo se monta, o sea, se hace la instalación del poste, los cableados, etcétera, etcétera. Se vuelve a pavimentar y reponer lo que fue removido, para que generalmente es la parte donde está el paso de cebra, y una vez instalado se procede a montar la cabeza o la cabecera, como lo quieran llamar, que es donde están las luces, y eso es movible. Entonces un operador desde arriba va a mover eso hasta que el operador abajo, a una distancia que él considere, mide y se dé cuenta de que sí está correctamente colocado y cuál es la posición que facilita la mayor visibilidad o la visibilidad más adecuada. En ese caso y en ese punto y en ese momento es cuando él procede por medio de un tornillo a fijarlo, y la cara de ese semáforo queda, digamos, en esa posición. Y además, pues bueno, debe tener un tiempo de reacción óptimo. En un poquito vamos a darnos cuenta de que hay semáforos que nosotros se puede jugar con los tiempos. No es necesario que a los 4, por ejemplo, en esta intersección, a las 4 semáforos le demos en la misma cantidad de tiempo, sino que eso va a depender de nuestros estudios de volúmenes. Y le vamos a dar un tiempo óptimo al semáforo para que la persona pueda reaccionar, realizar el movimiento y desalojar la intersección. Vamos a ver algunos detalles y generalidades de
los semáforos, ¿no? Fíjense que por aquí dice, el primer semáforo eléctrico del mundo se instaló en Cleveland, Estados Unidos, en 1914. El primero de Europa se instaló en Berlín, Alemania, solo 10 años después, que es este que está por aquí. Sin embargo, hay una historia muy curiosa que realmente, bueno, este es el primer semáforo eléctrico, pero el primer semáforo del mundo realmente se instaló en el Reino Unido. Se dice que cuando se instaló, hace por allá 150 años más o menos, ese semáforo era o funcionaba con un operador, como están viendo en esta foto, que él levantaba y activaba un brazo manual que decía pase o deténgase. En las noches ese mismo operador lo hacía, pero se emprendían unas candelitas y esas candelitas eran una roja para detenerse y una candelita color verde para que la persona siguiera. Y eso funcionó por muchísimos años. Incluso ellos tenían una casetica, que bueno, aquí no la coloqué, tenía una casetica donde estaba el operador durante toda la noche y bueno, la que estaba durante el día. Pero durante el día simplemente los colores de las letras, no era necesario la candelita. Eso ocurrió por un tiempo hasta que ocurrió un accidente y uno de los operadores se quemó. Se quemó con esas candelitas y decidieron eliminar el semáforo. Entonces ese fue el primer semáforo realmente que existió. Después, bueno, se volvieron a instalar esos semáforos manuales con operadores manuales como observan, pero teniendo mucho más cuidado con las candelitas. Hasta 1914 que llega el primer semáforo eléctrico. Entonces, esto se debió a que la evolución de las instalaciones de las primeras farolas eléctricas. Eso permitió que el inventor de ese momento, que era un caballero de apellido Knight, hiciera un diseño eléctrico mucho más seguro, porque los de las candelitas, pues ya le digo, era bastante inestable. Ante el desconocimiento generalizado de los ciudadanos respecto al significado de los colores de los semáforos, o sea, para nosotros ahora es algo universal, que el verde es pase, que el amarillo o el ámbar es que ya está por cambiar la luz y que el rojo es que hay que detenerse. Sin embargo, en un principio, pues eso no existía. Entonces, como las personas no sabían qué significaban esos colores, tuvieron que utilizar periódicos para comunicar, gacetas, para comunicar insistentemente el reglamento del tránsito, enseñar a los conductores, a los peatones, cuándo y cómo se debía cruzar, qué significaban esos colores. Fíjense que en un principio pues estaba la palabra stop and go en los colores respectivos y ya con el paso del tiempo, cuando eso empieza a ser como parte de las personas, ya tú le quitas las letras y los colores ya quedan asociados en la mente de la persona. Bueno, como dice aquí en 1926, la empresa CICE, vinculada entonces a General Electric, que era la propietaria de la patente de los semáforos, instala por primera vez en España una farola de señales luminosas para regular la circulación de peatones y vehículos que ahora llamamos semáforo. Ese primer semáforo fue instalado en Madrid, en el cruce de la calle Alcalá con Conde de Peñalver, que actualmente es lo que le conocen en Madrid como la Gran Vía. En aquella época, este era uno de los cruces más complicados de la ciudad, y no es casualidad que allí se encontraran los principales concesionarios, Citroën, Fiat, Renault, Chrysler. Entonces, para ese entonces, ya para ese semáforo, el color ámbar o amarillo ya se había incorporado al diseño del semáforo, lo que advertía al conductor que iba a haber un próximo cambio de color. Por acá hablan de los semáforos de tiempo fijo, que son aquellos que tienen ciclos con duraciones previamente definidas, y estas duraciones se repiten a lo largo del tiempo, aunque pueden ser variadas para optimizar los tiempos recorridos y evitar excesivas colas. Estos semáforos son los más usados debido a su sencillo funcionamiento, especialmente cuando se encuentran muy cerca de ellos, es decir, por lo menos como en el viaducto, las 5 vías que tiene, por ejemplo, lo que es la calle o la avenida donde está el viaducto, todas esas intersecciones, todas esas secuencias de semáforos son de tiempo fijo y están, digamos, diseñados para que haya una sincronización entre ellos. Entonces, no necesariamente las duraciones deben ser iguales. Cuando se habla de que son de tiempo fijo, significa que el semáforo A, por ejemplo, si es de 25 segundos en verde, 25 segundos va a ser siempre que se active.
no significa que A, B, C y D, que son 4 semáforos que están, digamos, en la misma intersección, cada uno va a tener 25 segundos. Porque repito, eso siempre va a ir en función del estudio del volumen. Con el tiempo y la llegada de nuevas tecnologías, el semáforo ha ido evolucionando a lo que ahora conocemos como semáforo inteligente. Por supuesto, hoy en día la gestión del tráfico se realiza desde un centro de control, con un software especializado compuesto de algoritmos. Y esos son capaces de regular el flujo de vehículos. El video que dice cómo funcionan o cómo funcionan los semáforos, que está en Google Classroom, creo que es el primer video disponible en este momento, él muestra justamente cómo es el centro de operaciones, centro de control de Buenos Aires. Y la base de los semáforos en realidad es el aforo. O sea, la tecnología, el controlador que maneja, que está en el punto de control, el centro de control, solamente él va ajustando a la demanda real que percibe en el tiempo. Sin embargo, esas demandas que antes eran ajustadas, digamos, de manera manual, por así decirlo, que era con el operador, después pasó a ser por medio de impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos a veces o generalmente y por muchísimos años se usaron, que eran espigas. Esas espigas eléctricas se colocaban bajo el pavimento y cuando el vehículo se estacionaba, iba pasando, ¿verdad? Y se estacionaba en el rojo, él iba midiendo como el espacio, la cantidad de cola que más o menos tenía. Y el operador iba dándose cuenta si la demanda era correcta o no correcta. Y podía realizar ajustes, que evidentemente no eran tan rápidos como el día de hoy, porque eso llevaba a cuando la persona iba a realizar el cambio directamente en el semáforo, tenía que ir a hacerlo en el cableado allá, como se iba dando cuenta tenía que esperar que el estudio diera algo. Actualmente no, actualmente en el centro de control hay cámaras y esas cámaras que están en las ménsulas van grabando el movimiento y si hay en cierto momento se determina que hay una cola demasiado larga, que hay que desalojar, que hay una ambulancia atrapada en un tránsito y esa ambulancia lleva una emergencia, pues ellos simplemente abren el espacio del verde del semáforo que necesiten desalojar por el tiempo que requieran para poder darle prioridad a esos vehículos especiales. Las espigas se usaron durante muchísimos años. El único problema era que cuando se repavimentaba se perdían. Entonces había que volverlas a colocar, cosa que no se realizaba y por ende no era lo suficientemente factible con el tiempo. Y bueno, ya ahorita las tecnologías lo permiten. Actualmente nosotros no tenemos ni espigas, no tenemos tampoco, digamos, ni espigas ni cámaras, ni nada de eso. Creo que esta clase se va a ir en 2 videitos más la tercera, porque está bastante emocionante, por así decirlo. Variables asociadas a los semáforos. Bueno, tenemos el ciclo, que es cualquier secuencia completa de indicaciones o mensajes de un semáforo. Tenemos la duración del ciclo, que es el tiempo total que necesita el semáforo para completar un ciclo, expresado en segundos y se representa con el símbolo C. Está la fase, que es la parte de un ciclo que se da a cualquier combinación de movimientos de tráfico que tienen derecho a pasar simultáneamente durante uno o más intervalos. Y está el intervalo, que es un periodo de tiempo durante el cual todas las indicaciones semafóricas permanecen constantes. Adicionalmente tenemos por acá el tiempo de cambio, ¿sí? Los intervalos amarillos más el todo rojo que tienen lugar entre las fases para permitir evacuar la intersección antes de que movimientos contrapuestos se pongan en marcha, se representa con el símbolo de la letra Y se mide en segundos. El tiempo de verde, que es el tiempo dentro de una fase dada durante la cual la indicación verde está a la vista, se expresa con el símbolo Y para la fase I, o sea, Y1, Y2, Y3, dependiendo del número de las fases, y se expresa en segundos también. Y el tiempo perdido, que es el tiempo durante el cual la intersección no está efectivamente utilizada por ningún movimiento. Estos tiempos ocurren durante el intervalo de cambio y durante el cual la intersección se evacúa. Al principio de cada fase, cuando los primeros coches de la cola sufren retrasos en el arranque. Ese tiempo perdido es algo que se estudia muchísimo en el tránsito, que es para saber cuánto tiempo tarda el primer vehículo de la cola, por así decirlo, en arrancar y evidentemente todos los sucesivos. Es decir, que si tenemos 25 segundos de verde, ese tiempo no es efectivamente todo verde. Y como se genera un tiempo perdido, se debe realizar un estudio
que generalmente se hace a través de colas, y se mide el tiempo, se cronometriza el tiempo en que tarda en cambiar el semáforo, y cuando el semáforo llega a verde, qué tiempo transcurre hasta que el primer vehículo arranca. Y después, en qué tiempo transcurre desde que el segundo vehículo pasa y se coloca, o sea, pasa por la línea donde estaba el primer vehículo, y así sucesivamente. Ventajas del semáforo, ¿no? Regulación del tránsito, primeramente, de acuerdo a la prioridad que se ha establecido, conforme lo indique el reporte de los volúmenes de tráfico, permitiendo esto identificar y calcular los ciclos semafóricos que garanticen la fluidez vehicular. Debe existir siempre una sincronización y funciona si cumple con la velocidad correcta. Eso la podemos controlar a través de las fases. Cuando yo hablo de una fluidez vehicular, no sé si se han dado cuenta que a veces ustedes están en una línea de semáforos, 5 semáforos, arrancan y cuando llegan al segundo semáforo deben frenarse porque no les da chance de pasar. Y vuelven a arrancar cuando ese semáforo se coloca en verde y llegan al tercer semáforo y tienen que detenerse otra vez. Esa sincronización va a funcionar cuando nosotros la colocamos a una velocidad correcta. Y la colocamos de tal manera, se sincroniza de tal manera y se juega con la mente de la persona, que si la persona arranca a 80 kilómetros por hora y la velocidad que nosotros programamos es mucho menor, 50, 60, nuestra idea es que la persona igual no pase. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que queremos es mantener la fase y garantizar la fluidez vehicular. Se supone que si el semáforo está para que libere toda la cola que está en esa línea, cuando llegue ese siguiente vehículo, ese sea el primer vehículo del siguiente semáforo, él debería, en su totalidad, debería que en su mayoría de los casos quedar ahí. A menos que queramos que sea una línea completa, que no tenga las distancias suficientes para almacenar a los vehículos y que no sea tan importante esa vía, o que sea demasiado importante esa vía, y al ser tan importante no nos interesa que en los demás cruces o intersecciones ellos se detengan. Entonces se juegan con las fases para poder sincronizar todos los semáforos y que se garantice una fluidez vehicular. Conceder el desplazamiento a los peatones de una forma segura y ordenada. Los actuados o adaptativos pueden dar prioridad a vehículos de emergencia o transporte público, como les había dicho hace un momentico, y la reducción de accidentes entre movimientos en conflicto, que generalmente esos movimientos son perpendiculares. Las desventajas, porque también como hay ventajas, hay desventajas. Los costos de ejecución y mantenimiento. Recuerden que no en todos no es justificable siempre colocar un semáforo por el alto costo que tiene, no solamente de instalación, sino también de ejecución. Cuando hubo las guarimbas, la gente tumbaba los semáforos como que eso fuera nada, y realmente aún a la fecha ahí no se ha podido la ciudad recomponer económicamente de esas pérdidas de semáforos. Otra desventaja es la generación de puntos de conflictos para los giros izquierdos para vías de 2 o más ramales que convergen en la intersección. Entonces, porque ellos deben esperar a que el semáforo les indique o les permite, en lugar de pasar cuando ellos consideren o vean que pueden realizarlo o que tengan la misma prioridad que tiene el movimiento recto. Si los volúmenes de tráfico no lo justifican y son innecesarios, se incurren en gastos y demoras no requeridas. Esto pasa muchísimo. A veces, aunque no lo crean, políticamente hablando, la instalación de semáforos es algo que da muchísimo dinero. Y los gobiernos tienden a utilizarlo para poder justificar ciertas partidas. Lo cual no todo es justificable la instalación. Como le digo, bueno, al final vamos a ver, al final de estas diapositivas vamos a ver las razones justificables o la justificación de colocar un semáforo, y se van a dar cuenta que los volúmenes, que es una de las cosas más importantes, es básicamente uno de los 3 factores que los define. Entonces no es necesario colocar un semáforo en cualquier lado, porque también puede generar demoras en sitios que no son requeridos, porque la persona se tiene que llegar y estacionar y esperar a que cambie la luz y no pasa nada, no pasa ningún carro, no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que eso funciona muchísimo o pasa muchísimo en el semáforo de Centenario.
en la parte de arriba, cuando ustedes, eso le llaman creo que el molino, y donde está ese semáforo que está las residencias del molino y está la subida para lo que es el UPTM, el UTE, anterior UTE, muchísimas veces tú llegas al semáforo y tienes que esperar porque no hay absolutamente ningún vehículo, pero bueno, en su momento, obviamente, me imagino que justificó el hecho del semáforo, pero bueno, actualmente no es así. Y otras desventajas que están enumeradas varias, es que propician accidentes cuando hay cortes de electricidad, que aquí pasa muchísimo, porque la gente piensa que tiene la prioridad o piensa que como el semáforo está apagado tal, entonces yo tengo la prioridad de paso. Cuando hay luces fundidas, también ocurre muchísimo. Por ejemplo, hay un semáforo que ya tiene años con las luces fundidas, que es el semáforo de la Pedregosa, del puente de la Pedregosa, y ahí pues la gente pasa como que, bueno, nada, aquí voy yo. En el cambio de luz, generalmente en el amarillo, la gente para Venezuela significa apúrese que va a cambiar, no significa deténgase, no significa reduzca, no, es simplemente vamos a darle. Y cuando está en lugares inesperados, yo presencié un accidente, un choque que ocurrió justamente en el McDonald's de la San Antonio. Cuando ustedes van de bajada, ese semáforo que está en toda la intersección de la urbanización San Antonio viene después de una curvita, y en esa curvita hay unos árboles bastante grandes y resulta que el semáforo no se ve. Entonces veníamos dos vehículos paralelos, yo logré frenarme de trancazo, el otro vehículo que iba en el canal rápido, pues al ver también frenó porque no se había dado cuenta que venía otro carro cruzando y que era que no teníamos la luz, y detrás venía una moto, una KLR, y se estrelló completico contra el vidrio trasero del vehículo que iba a mi lado. Y ninguno de los tres habíamos esperado o habíamos visto realmente el vehículo. Entonces, bueno, eso es bastante importante siempre tener en consideración. Yo creo que esta clase vamos a ver los elementos que componen un semáforo, y para la siguiente vemos lo que nos falta, que son los diagramas, ubicación, justificación, etcétera, etcétera. Estos son los elementos que componen un semáforo. Tenemos la cabeza, el soporte, la cara, los lentes, la visera y la placa de contraste. La cara es la armadura que contiene las partes visibles del semáforo, y cada cabeza contiene un número determinado de caras, orientadas en diferentes direcciones. Estas son las cabezas, ¿sí? Y esto que está aquí de frente es las caras, ¿ok? Entonces, un mismo semáforo puede tener una cabeza y puede contener varias caras. El soporte es la estructura que sujeta a la cabeza del semáforo de forma que le permita algunos ajustes angulares, verticales y horizontales. Si ven por aquí, por su ubicación en la intersección puede estar al lado o dentro de la vía, y el soporte está compuesto por postes, ménsulas cortas, ménsulas largas. Puede estar sujeta a postes laterales, pórticos, cables de suspensión, postes y pedestales en islas. Este soporte es tipo poste, ¿sí lo ven? Entonces, este soporte tipo poste debe tener una altura mínima de 2.50 metros, ¿sí? Y una altura máxima de 4.50 metros. Más allá de eso, él puede pandearse y puede caerse y ocasionar un accidente. Y 250 mínimo por el hecho de que debe ser capaz de pasar sin ninguna complicación algunas cositas de altura de carros, cosas que sobresalen, etcétera, etcétera. Y deben estar a una distancia de 0,60 de distancia. Fíjense que este está sobre un poste y este es sobre una ménsula corta. De todas formas, cuando veamos las exposiciones de el tema de señalización y demarcación, hay un tema que es semáforos, y un grupo va a dar toda la explicación acerca de la ubicación de esos soportes. Los soportes también pueden ser suspendidos en cables. Aquí eso casi no se utiliza porque realmente aquí eso no se les da mantenimiento absolutamente nunca. Entonces los cables con el tiempo van pandeándose y ellos al pandearse van bajando un poco. Entonces eso hay que irlo, digamos, estructurando, alando cada cierto tiempo, templando esos cables, y pues bueno, aquí no lo hacemos. La altura libre como mínimo debe ser 5,50 metros y como máximo 8 metros. Y otro, que es una ménsula, digamos, larga, donde debe tener una altura mínima de 5,50 metros,
Estos son cuando son dobles. Entonces, cuando hay dobles, la altura mínima debe ser 4,50, realmente. Si hubiera un solo vehículo, debería ser 5,50. Un solo semáforo, perdón. Una sola cabeza. Y la altura máxima debería ser de 6 metros. ¿Sí? Debe haber una separación entre las cabezas de mínimo 2,40 metros. Que se supone que es un semáforo para cada canal. Bueno, regresando por acá, tenemos también, ya hablamos de los soportes, la cara es el conjunto de unidades ópticas que está orientada en la misma dirección. En cada cara del semáforo existirán como mínimo 2, ¿ok? Y usualmente 3 o más unidades ópticas para regular uno o más movimientos de circulación. Por temas de visibilidad y redundancia se recomiendan 2 caras por acceso a la intersección. Los lentes, también vamos a hablar de lentes y visera. El lente es la parte de la unidad óptica que por refracción dirige la luz proveniente de la lámpara y de su reflector, este que está aquí, en la dirección adecuada. Puede tener de 2 hasta 5 lentes, ¿ok? Porque puede incluir el rojo, verde, amarillo y también un cruce a la izquierda, un cruce a la derecha. Esos lentes, la cara cuando se habla que se coloca doble porque si se quema un bombillo, se funde una luz, igual el semáforo, o sea, él tiene uno de repuesto, entonces él va a avisar lo que está pasando y sin embargo tienen un tiempo para poder realizar el cambio. La visera, que es esto que está aquí, es literalmente lo mismo que utilizamos las personas, es un elemento que se coloca encima o alrededor de cada una de las unidades ópticas y se hace para evitar que a determinadas horas los rayos del sol incidan sobre esta y den la impresión de estar iluminadas. Entonces, así como también sirve para impedir que la señal emitida por el semáforo sea vista desde otros lugares distintos hacia la cual está enfocada, para que las personas pues no estén, digamos, bueno, ya aquel va a cambiar, me toca a mí. Por último, pero no menos importante, es la placa de contraste, que es un elemento utilizado para incrementar la visibilidad del semáforo y evitar que otras fuentes lumínicas confundan al conductor. Esto, digamos, no como tal, no se está viendo, pero es bastante importante que lo tengamos claro. Vamos a llevar la clase hasta el día de hoy, hasta aquí, y posteriormente, pues, entonces ya saben que esta se va a dividir en 3 clases. 2 primeros videos que van a ser estas diapositivas, toda la explicación de lo que son semáforos, clasificación de los semáforos, diagrama de fases y tiempos. Y el tercer video que va a ser acerca de el capítulo de intersecciones semaforizadas del HCM 2010. Muchísimas gracias.